Muy bien, vamos a continuar con la dispensación de la promesa. Comienza, como dijimos, en el llamamiento de Abraham, ahí en el Génesis 12:1. El pacto que marca esta dispensación es el pacto de Dios con Abraham, el pacto abrámico. También este es un pacto incondicional, es decir, Dios se compromete en forma unilateral a hacer una serie de cosas, básicamente de bendecir a Abraham en distintas maneras. Y es muy interesante el pasaje que no recuerdo dónde está, pero lo quiero buscar, si ustedes me permiten un momento, donde Dios hace el pacto con Abraham en un momento. Lo quiero leer porque es muy curioso, llama mucho la atención y es difícil de entender, o imposible de entender sin una explicación. Pero no recuerdo el pasaje, ¿dónde está? Ay Dios, no me puedo acordar. A ver. Ay, qué pena que no me acuerdo. Bueno, le digo lo que dice, después lo buscan ustedes, porque está por ahí, pero tengo que ir buscando capítulo por capítulo, no me acuerdo exactamente dónde está. Pero es el pasaje donde Abraham está de noche y dice que partieron los animales y una llama de fuego iba y venía entre las dos mitades de los animales y realmente si uno no tiene una explicación no tiene ni idea de qué se trata. En aquellos tiempos se establecía un pacto de sangre y se partía el animal y estaban los dos que iban a hacer el pacto, uno de cada lado, y se intercambiaban las posiciones. ¿Se da cuenta? Se intercambiaba, pasaba uno para un lado y el otro pasaba para el otro. Y eso establecía ese pacto de sangre entre esas dos personas. Lo que en esa noche ocurrió es que Dios en esa antorcha de fuego ocupa los dos lugares. Es decir, y eso es lo que determina el pacto que sea incondicional. Es decir, Dios no le puso ninguna condición a Abraham, sino que él se determinó en forma incondicional a bendecir la vida de Abraham. Después búsquenlo ahí, después seguramente cuando estemos mañana en la clase, mañana lunes, en la clase lo vamos a estar viendo en detalle. ¿En qué consta el pacto? En primer lugar, Dios se compromete a bendecirle, Génesis 12:2, a hacerlo un canal de bendición. No le dijo, te bendeciré y serás de bendición. Bendecir a los que lo bendicen. Acá es un pasaje muy conocido por los evangélicos, ¿no? Dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, ¿no? Y hay muchos que maldicen a Israel con una liviandad tremenda, sin entender que están acarreando maldición sobre su vida. Y en cambio nosotros, que entendemos y conocemos la palabra, bendecimos a Israel, porque la Biblia dice que bendecirá a los que lo bendigan, ¿no? Así que darle la tierra de Canaán en heredad, protegerle y ser su galardón, ser su Dios, eso por toda la vida de Abraham. Ahora por el futuro de Abraham, engrandecer su nombre, multiplicar su simiente, dice, haciéndola tan numerosa, utiliza las figuras de la arena del mar y las estrellas del cielo para representar lo tremendo de lo que va a ser la multiplicación de ese hombre que ya de 100 años y su mujer estéril nunca había tenido hijos hasta que nació Isaac, no había tenido hijos con Sara, ¿no? Y a partir de allí va de un hijo único de Isaac, va a nacer naciones enteras, ¿no? Hacerlo padre de una nación grande y poderosa, que aún reyes saldrían de él. Hacerlo padre de muchas naciones, hacerlo una bendición para todas las familias y naciones de la tierra. Y por la simiente después de él, por su hijo con Sara, darles la tierra de Canaán desde el Nilo hasta el Éufrates en posesión eterna, que el Señor iba a ser su Dios, que iban a poseer las puertas de sus enemigos y que en ellos iban a ser benditas todas las naciones de la tierra.
aquí está la promesa de que la simiente, no las simientes, ¿no? Y aquí que tu simiente, no tus simientes, ¿no? La simiente es uno y se refiere al Mesías. Y por último castigaría a los que habrían de oprimirlo por 400 años, sacándolos de la tierra extranjera con gran prosperidad. Y también le promete a Abraham que Ismael llegaría a ser una gran nación. La responsabilidad que tenía básicamente Abraham era morar en la tierra de Canaán, circuncidar a todos los varones. Esta era la señal del pacto abrámico, era la circuncisión. Creer a la promesa de Dios que le iba a dar un hijo y obedecer la orden de ofrecer a Isaac. Todo esto básicamente lo cumplió, a excepción de que encontramos que en un momento Abraham, en un momento de necesidad en la tierra de Canaán, él desciende a Egipto por alimento y no podemos decir que esto sea una falla o un pecado de parte de Abraham, pero como Abraham hace esto y después de esto viene el juicio, el juicio corrijo. Después de esto viene el periodo que Israel va a estar en Egipto y que en Egipto va a ser esclavizado. Entonces interpretamos la esclavitud en Egipto como un juicio e interpretamos, para que cierre un poco el cuadrito, ¿se acuerdan que le dije, este cuadro es dinámico, no es? Bueno, hablábamos de esto. El fallo no es fallo, pero lo colocamos fallo para que el cuadrito siga prolijito y vemos como juicio esa esclavitud en la tierra de Egipto. Así que justamente el fin de esta etapa, de esta dispensación, es el éxodo de Egipto, que está registrado en Éxodo capítulo 19, ¿sí? Éxodo capítulo 19, 19:2 registra el momento del éxodo, y es ahí donde vamos a leer ahí un momento. 19:2 dice: después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte. Salieron de Egipto. Así que ahí estaría terminando la etapa de de la promesa para ingresar en la dispensación de la ley. Como dijimos, entonces comienza ahí con el éxodo de Egipto, y el pacto que va a marcar esta dispensación es el pacto mosaico o el pacto del Sinaí. Esto vamos a encontrar el registro en Éxodo 20, versículo 1, dice: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos, y a partir de ahí está todo el pacto, que es un pacto condicional, es decir, había responsabilidad de parte del pueblo de Israel para que Dios cumpliera con todas sus bendiciones, pero además ¿qué es lo que se me fue? Bien, se me fue. Comienza al pie del monte Sinaí, cuando el Señor le dio a Moisés la ley para Israel. El pacto fue realizado con Israel, no con todos los descendientes de Abraham, sino con Israel. Y el triple propósito de Dios fue, en primer lugar, hacer de ellos un tesoro especial. En segundo lugar, hacer de ellos un reino de sacerdotes, no reyes y sacerdotes, sino un reino de sacerdotes. Y en tercer lugar, hacer de ellos gente santa. Este era el propósito de Dios. La responsabilidad, la condición de este pacto era que ellos guardaran la ley, toda la ley que Dios le dio por medio de Moisés. Alrededor de 600 mandamientos Dios le da por medio de Moisés, divididos en los mandamientos, los juicios relacionados con la vida cívica de Israel y las ordenanzas, ¿no? Bueno, claramente el fallo es que olvidaron que el pacto era condicional, ¿no? Ellos pensaron que era incondicional como el de Abraham. Ellos pensaron que por ser simiente de Abraham estaba todo cumplido, tenían el acceso a las bendiciones del pacto, pero evidentemente no era así. Así que el juicio fue que fueron esparcidos. Es muy interesante
En Levítico 25, los versículos 3 al 7, Dios les dice por medio de Moisés que la tierra cada 7 años tenía que descansar. Es decir, que hasta el 6.º año iban a sembrar, iban a cosechar, y el 7.º año no iban a hacer nada de esto, sino que iban a comer de lo que la tierra les diera, de por sí. Pero ellos no tenían que sembrar, la tierra tenía que descansar, ¿sí?, una vez cada 7 años. Y en el capítulo siguiente, los versículos, en el 26:43, dice que si ellos no le dieran a la tierra el descanso que la tierra tenía que tener, Dios iba a intervenir y Dios iba a hacer que la tierra descansara. Y esto es, escuchen muy bien porque esto es tremendo. Dijimos que el año sabático era un año cada 7. Cada 7 años, un año era sabático. 6 años de trabajo, 1 de descanso de la tierra. 6 años de siembra y cosecha, 1 año de descanso. Cuando comenzaron los reyes, después de Samuel, de Saúl, David, Salomón en adelante, ese periodo de los reyes duró 490 años. En esos 490 años no se guardó el año sabático, no cumplieron con este mandamiento de Dios. Y eso determinó un juicio. Eso determinó un juicio que fue el cautiverio en Babilonia. Pero yo no sé cuántos son rápidos en matemática, pero si dijimos que el año sabático era 1 cada 7, ¿cuántos años sabáticos hay en 490? ...70. 70 por 7, 490. 70 años fueron los que la tierra no descansó en el periodo de los reyes, y 70 años fueron los años que Israel estuvo en el cautiverio en Babilonia. Tremendo, tremendo, esto es tremendo. Y Dios ya lo había determinado, y por medio del profeta Jeremías les hace saber que iban a ser 70 años. Ustedes pueden encontrar ahí en el libro de Jeremías que Jeremías les dice que van a ser 70 años cautivos en Babilonia. Bueno, pero dijimos que el juicio para Israel fue el esparcimiento. Ahora decimos, bueno, entonces que está dado por Babilonia. No, en Babilonia comienza. Pero después vamos a tener que en el año 70 de nuestra era, en el año 66, los judíos comienzan una guerra de guerrillas contra Roma para buscar de nuevo la independencia, como lo tuvieron en el tiempo del Imperio Griego, y Roma en el año 70 termina ingresando en Jerusalén con el general Tito y destruye Jerusalén, cumpliendo parte de las profecías que Jesús da en Mateo 24 y 25, destruye Jerusalén y todos fueron esparcidos. Pero, este aquí que todavía no terminó ese esparcimiento, porque sabemos que después de la crucifixión del Señor aparece este periodo de la iglesia, ahora lo vamos a ver en detalle, y cuando termina el periodo de la iglesia continúa este periodo de la ley en la última semana, que ahora en el próximo video vamos a estar viendo la profecía de las 70 semanas. Esos últimos 7 años termina con la persecución de Israel y termina finalmente llegando el Mesías, y se cumplen esas profecías que juntaré de los 4 puntos cardinales a mi pueblo, etcétera, etcétera. Es decir que este periodo va a terminar, tiene distintos cumplimientos este juicio, este esparcimiento en las distintas generaciones, pero termina en Armagedón con el regreso de su rey para librarlos del acecho de todos los enemigos que habían rodeado Jerusalén para tomarlo, distintos ejércitos de todo el mundo, ¿no? Muy bien, en el próximo video vamos a estar viendo la profecía de las 70 semanas y después comenzaremos con la dispensación de la gracia.